Buenos días a todos. A continuación voy a presentar la comunicación I See Dead People, análisis textual del punto de vista en el sexto sentido, película que pertenece a M. Night Shyamalan. Se trata de una investigación que pertenece a una investigación mayor sobre la figura de este cineasta, en concreto sobre sus películas El sexto sentido, Señales y El protegido, y es una investigación llevada a cabo por Miguel Ángel Millán Atenciano, Donald Ryan y José Manuel López Agulló. ¿Quién soy yo? La persona que va a llevar a cabo esta comunicación. Vamos a ver. Manoj Neliyathu Shyamalan nació en Mahé, localidad de la provincia india de Tamil Nadu, en Pondicherry, en una región localizada en el sur de la India. Una cuestión que puede llamarnos la atención es de dónde viene el seudónimo Night. Existen diversas interpretaciones. Por una parte está la que defiende el propio cineasta y en otra que promulgan algunos autores que se aproximan a analizar críticamente su filmografía, sugiriendo que Night proviene de los pobladores originarios de Norteamérica, en concreto de los indios lakotas. Sin embargo, para otros críticos su nombre artístico corresponde a la traducción noche en inglés, en este caso por la tez de su piel, ojos y pelo, apelativo con el que además sería reconocido en su entorno escolar. Sin embargo, del cine de Shyamalan podemos decir que lejos está de la opacidad de dicho calificativo, más bien es la tarjeta de presentación de una concepción cinematográfica envuelta en un desarrollo dual donde la oscuridad junto a la luz coexiste, creando un paradigma único en la manera de representar la relación muy particular suya entre lo real y lo fantástico. El motivo de nuestra reflexión, decíamos, es explorar el universo de Shyamalan, pero más específicamente aquí nos centraremos en el análisis en concreto del espectador, en el primero de sus filmes, digo primero entre comillas, por quizá el primero de mayor reconocimiento, en El sexto sentido, que es el que vemos en pantalla. Y todavía de una forma más específica, lo que presentamos aquí es el análisis de una escena, de la escena que hemos denominado I See Dead People, a veces veo muertos. A este respecto, la hipótesis exploratoria que guiará esta comunicación dice así, dice: la posición del espectador que Shyamalan construye en El sexto sentido es la de un muerto, ¿ok? Y de manera más específica, y sobre esta hipótesis general, decimos el punto de vista del film es el del fantasma objeto del delirio siniestro de nuestro protagonista Cole Sear, del niño que todos conocemos. Antes de empezar expongo brevemente o pongo en situación la sinopsis de la película tal y como aparece en la revista Fotogramas para situarnos en el universo del sexto sentido. Vemos a Bruce Willis, el psicólogo Malcolm Crowe, que al principio de la película está pasando una agradable noche con su mujer Anna. Ambos llevan una buena relación, se conocen desde hace poco tiempo, pero repentinamente uno de los pacientes de Crowe, Vincent Gray, irrumpe en el piso de arriba. Crowe intenta calmarle, pero el trastornado Vincent le dispara y acto seguido se suicida. Años después la situación ha cambiado por completo. Crowe es un amargado doctor que se ha divorciado de su mujer y que se redime intentando curar a un niño con problemas mentales. En relación al marco conceptual que vamos a usar en esta comunicación, tenemos aquí el plus de lo real sobre lo simbólico, situado en el lugar del niño de Cole Sear, y el plus de lo simbólico sobre la realidad, que en este caso se sitúa sobre el rostro o debajo del rostro del doctor Malcolm Crowe. Ambos conceptos teóricos provienen de un famoso libro de Zizek, todo lo que usted quiso saber sobre Lacan y no se atrevió a preguntar a Hitchcock. Por tanto, parte de la terminología usada viene del psicoanálisis y también de la semiología cinematográfica. Lo que vamos a hacer con el análisis es precisamente poner en práctica ambos conceptos. Así que sin más dilación paso al análisis de la escena que vemos en pantalla. No sé si seguramente recordaréis el rostro del niño tumbado en la cama y que hemos titulado, como decíamos, A veces veo muertos.
Pues bien, una panorámica vertical al inicio de la escena, de abajo a arriba, nos muestra en primer plano los pies de Cole cubiertos con unos grandes calcetines negros. La panorámica finaliza su movimiento en el rostro en plano medio del doctor, quien pregunta: ¿solía tu padre contarte historias para dormir? Ambos protagonistas miran hacia el lado derecho del plano, por lo que no hay continuidad en sus miradas. Frente al silencio de Cole, Malcolm, el doctor, inicia una historia acerca de un joven príncipe que a duras penas logra captar la atención del hospitalizado. Aburrido, el niño interrumpe al doctor. Dice: parece que no estás acostumbrado a contar historias para dormir. Y además le explica que para poder hacer una buena historia es importante hacer un giro, un plot twist. Le dice directamente al niño. El doctor acepta el consejo mientras le vemos acercarse a la cama en un taburete con ruedines. El movimiento profílmico del taburete registrado en plano objetivo da continuidad a un traveling de aproximación subjetivo y de acompañamiento que finaliza en un primer plano de Cole, tal y como vemos aquí en pantalla. Este es el traveling de acompañamiento que hace la traducción del movimiento profílmico del taburete y se convierte en una aproximación al rostro del niño, que termina en un plano cerrado sobre su rostro. Esta composición es el plano 14 del decoupage que hemos hecho de la escena, pero esta composición requiere especial atención, y es que hasta el momento el conjunto de planos objetivos otorgaba un carácter descriptivo a la escena, por lo que el espectador miraba, tenemos que decir, de manera segura y omnisciente y como fuera de la misma. Sin embargo, el plano 14 introduce un nuevo tipo de mirada, un nuevo tipo de plano, mediante la cual el punto de vista del doctor se hace coincidente con el del espectador implícito. Empezamos a saber que la mirada del espectador implícito está focalizada a través de la mirada del doctor. En este momento la composición visual de la escena cambia, dando paso a una nueva estructura visual de un plano contra plano entre Malcolm y Cole. Sin embargo, dicha composición tiene además una particularidad coherente con lo que acabamos de decir de la subjetivación del plano. Mientras que en los planos que van del 15 al 29, insisto, del decoupage realizado sobre la escena, vemos el primer plano lateral derecho de Malcolm, enmarcado por el plano escorzo de Cole. En los pares, que van del 16 al 28, disponemos únicamente del contraplano de Cole en primer término. Es decir, que mientras que en los citados planos pares vemos directamente y desde el interior de la escena únicamente al niño, en los impares vemos a ambos protagonistas de manera objetiva y desde el exterior de la composición visual. Además, un nuevo cambio en la estructura visual de la escena se advierte en el momento de una de las confesiones más icónicas de la historia del cine reciente, la revelación al doctor por parte del niño: a veces veo muertos. En el plano 30 del decoupage introduce un nuevo plano subjetivo y en movimiento de aproximación al rostro del aterrorizado niño. A continuación, en contraplano de aproximación, vemos ahora, a continuación, como digo, al Dr. Crow con una mirada inquisidora que, más que acercar a los personajes, parecería alejarlos de manera radical, siendo este el plano 36 el que tenemos en pantalla. Como decíamos con Zizek, recuperando la terminología introducida, en el caso del plus de lo real sobre lo simbólico, la mirada asombrada y paralizada aísla una opción. Esa mirada es la que aísla una acción, una frase, incluso una confesión que se desprende del marco de la realidad simbólica. Esto es una cita literal de Zizek, lo que acabamos de decir. El plano 31, precisamente, esta que tenemos aquí, muestra precisamente mediante la mirada del psicólogo ese aislamiento de una frase de difícil asidero simbólico, y lo hace además mediante un traveling de aproximación que se va centrando en su mirada y que resalta el carácter censurable y siniestro de la declaración del niño. Pero realmente pavoroso de la declaración no se encuentra, apostamos, en el contenido de lo dicho, sino en la mirada fiscalizadora del doctor. En otros términos, es este contraplano 31 del doctor quien dota de contenido siniestro a una frase que sin dudas tiene todos los ingredientes de la confesión siniestra. El plus de lo real sobre lo simbólico se produce entonces a partir de la mirada que en ligero contrapicado registra el tiempo y condena lo imposible de la declaración de Cole del universo profesional del Dr. Crow. De hecho, pasamos a la imagen siguiente.
Eh, este es el plano que nos saca de la escena, es un plano aparentemente omnisciente y objetivo y sin embargo vemos que termina con este plano de aquí. En este plano, el gesto de extrañamiento del doctor que está acompañado de la siguiente frase: Cole tiene una patología más severa incluso de lo que al principio yo pensé. Y creo que esta frase señala el intento final de introducir esa inengullable declaración, esa inengullable, ¿no? Complicada declaración dentro del registro simbólico del psicólogo. Sin embargo, y esta es la apuesta de nuestra comunicación, el film terminará por mostrarnos no esto, sino el plus de lo simbólico sobre la realidad, esto que en términos psicoanalíticos dice es el lugar donde fracasan las palabras. Y es que en este segundo caso resulta determinante el modo para analizar como digo, este salto al plus de lo simbólico sobre la realidad diegética. Tenemos que volver a la escena para verla de nuevo desde esta perspectiva conceptual. Resulta determinante el modo en que se inaugura esta escena, decíamos, objeto de análisis. En el plano segundo, vamos atrás, el doctor Crowler había realizado esta pregunta. Decíamos, tu padre te contaba historias para dormir. Pero el silencio y la mirada no correspondida de Cole en contraplano funcionan como respuesta. A lo largo de la cinta no tenemos noticias de la existencia del padre, por lo que dicha pregunta funciona aquí como el espacio simbólico de un locus vacío. Esto es, como la pregunta que viene a sostener en lugar de una falta en la realidad simbólica del niño. El aparatoso compromiso del doctor de salvar al hijo de su escenario traumático, junto a la no paternidad del psicólogo, parece reforzar una suerte de relación paterno-filial entre ambos protagonistas, sostenida por sendas carencias en la estructura familiar. Tal y como asegura la literatura académica, el doctor Malcolm vendría a cumplir su misión más como padre que como profesional. Pero lo relevante aquí es cómo la escena termina por destacar ese espacio simbólico carente de todo contenido positivo, cómo la escena construye, de acuerdo con la terminología semio-psicoanalítica, construye la escena ese plus de lo simbólico, ese resto de lo simbólico. Veamos, decíamos que es la mirada paralizada, esa que veíamos en el plano 31, la que dota de contenido siniestro a la declaración del niño, creando una suerte de distancia entre los registros de la realidad del Dr. Crow y del niño Cole. Sin embargo, y agregando a nuestro análisis el giro final de la película, lo realmente siniestro de la escena no es tanto, como decíamos, el contenido del mensaje de Cole, sino la posibilidad de que dicha confesión sea cierta en lo relativo a la configuración diegética de la historia, que hasta el momento había estado ordenada o está ordenada mediante la focalización y el punto de vista del doctor. Es decir, subrayo, lo realmente horroroso de la escena de la confesión es que, de ser cierta, haría desaparecer, si se permite la expresión, el agente que la sostiene, haría desaparecer al doctor. Pues ver muertos y estar en lo cierto de acuerdo al saber metadiscursivo del film, y este será el saber finalmente que gobierna el film. Ese ver muertos y estar en lo cierto significa hacer desaparecer al psicólogo, o por decirlo en los términos de Zizek, de construir un espacio simbólico vacío. Un espacio simbólico vacío que además será el que Shyamalan ofrezca a su espectador una suerte de posición cero del visionado del film. Para concluir, ir cerrando, decimos que esta argumentación o esta conclusión está sujeta por las siguientes argumentaciones escalonadas. Hago una recuperación del procedimiento intelectual llevado a cabo para asegurar lo dicho acerca de la posición fantasmal del doctor y por tanto del espectador. En primer lugar, decimos el doctor Malcolm Crowe, aseguramos es un fantasma, pero es que es lo que nos dice el plot twist final de la película. En segundo lugar, coincidente con la mirada del doctor, el espectador ocupa, dentro del espacio profílmico, la posición de un fantasma. En consecuencia, la cámara ocupa también la posición del espectador implícito, el lugar de un muerto dentro de este ominoso escenario. Sin embargo, las posiciones globales del espectador y autor implícito son disconformes, pues la focalización óptica y cognitiva del doctor, que inicialmente gobierna el film, no se corresponde con la focalización epistémica y metadiscursiva del mismo.
termino ya. Es decir, que la mirada que gobierna inicialmente el film se resuelve como limitada y de saber infradiegético cuando el doctor descubre la verdad oculta en la declaración del niño. Ese saber final absoluto y omnisciente y de creencia firme que brota al saberse un fantasma. Estamos utilizando en este caso terminología proveniente de Cassetti y Dicchio. Este intercambio final y la jerarquía que gobierna las miradas hará que la focalización inicial liderada por el Dr. Malcolm Crowe se torne infradiegética, pero que además se torne fantasmal. Gracias a, como decía, la organización por darnos la posibilidad de asistir a este congreso en online diferido debido a la dificultad de este año por agenda académica de asistir de manera presencial. Dejo aquí también mi email por si cualquier persona interesada en análisis fílmico, en semiología o en psicoanálisis fílmico se quiere poner en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ver qué tipo de alianzas y de colaboraciones podemos hacer. Y sin más dilación me despido y muchas gracias a todos.